Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. El ejército. ¿Qué pasa a todos? Estoy aquí con un capítulo más de Archer of Black. Espero que lo hayan estado esperando porque he estado trabajando duro en ello. Antes de comenzar, creo que es hora de explicar algunas cosas sobre el capítulo. En primer lugar, el tamaño del ejército era un gran problema, ya que la información sobre la población durante el siglo V y los ejércitos eran muy diferentes en tamaño, dependiendo del país y la edad en la que vivías. Así que déjame explicarte cómo llegó a la conclusión de los ejércitos. Encontré un gran sitio que hablaba sobre el poder militar relativo en comparación con el tamaño de la población en la ficción. Google. Las innumerables hordas y las encontrarás en Writing World. De todos modos, según el gráfico que tienen, un ejército es solo una pequeña parte de la población, lo cual es bastante lógico considerando la naturaleza de la guerra. Basé mi teoría en que Inglaterra tenía una población de 1,4 millones de habitantes, que eran hombres libres en el año 487. Busque el gráfico de población histórica del Reino Unido y encontrará un gráfico que muestra la población del Reino Unido desde 43 hasta el presente. Los primeros siglos son un poco lentos, por lo que es difícil hacer una buena estimación. Dado que la novela visual decía que Britania se había dividido en varias partes de los romanos en retirada, dividí la población en 5 partes. 1, 400, 000, 5 igual 280.000. Después de eliminar a la mitad de la población, mujeres, así como en los demasiado viejos / jóvenes para luchar, descubrí que alrededor del 88% no podía luchar en una guerra. 280.000 12 igual 33.600. El siguiente factor serían los nobles, que realmente se presentarían a la llamada. Dado que se trata de una batalla defensiva, es seguro asumir que todos los nobles responderán al llamado, pero otros reinos verían sus fronteras débiles y las atacarían si no estuvieran vigiladas. Dado que esto tiene lugar en Britania, donde varios señores de la guerra luchan por la supremacía, creo que tendrían suerte si la mitad de los nobles respondieran al llamado a favor de fortificar sus fronteras. 33.600, 2 igual 16.800. Esa es la fuerza general del reino del sudeste bajo el control del duque Vortigern. Como tienen que defender todo el reino de sus codiciosos y codiciosos vecinos, el ejército se divide en 3 ejércitos más pequeños: el norte, el oeste y el sur. Dado que el sur es el último y, por tanto, el más débil, es razonable que posea menos hombres y menos suministros. 16.600, 3 igual 5.600. El ejército del sur, naturalmente, sería más débil, así que reduzcamos su número en 1.000, 2.000. Y no olvidemos el hecho de que la enfermedad resultante de la grave falta de higiene mataría a unas pocas docenas incluso antes de que comenzara la batalla, y obtendríamos una cifra más cercana a 3.500, 4.000. Aún así, el equipo tendría que fabricarse desde cero, ya que todo su arsenal está dedicado, ante todo, a otros 2 ejércitos. Entonces, en general, el ejército del sur sería menor que los ejércitos del oeste o del norte, y el equipo habría sido inexistente excepto para los nobles más ricos, que podrían suministrar armaduras y armas a sus hogares. La única gracia salvadora que tenía el ejército del sur sería la proximidad al mar y al río de Conbehaven, que garantizaba una fuente constante de sustento y agua. Por supuesto, un ejército combinado de 15.000 soldados en una población de 280.000 parece imposible de manejar para la población. Eso es el 5% de la población total de todo el reino. Los ejércitos medievales rara vez superaban los 10.000 hombres, incluso cuando la población superaba el 1.000.000 de habitantes. El ejército de Enrique V en la batalla de Agincourt tenía unos 9.000 hombres, la mayoría de ellos arqueros, y eso fue en 1415, mientras que el ejército francés era algo más grande. Las diferentes fuentes que he encontrado dicen que era entre 12.000 y 36.000.
El tamaño del ejército medieval posterior, cuando la población era increíblemente pequeña en comparación, es más que ridículo, pero hay varias posibilidades de que sea plausible. El hecho de que la mayoría de los soldados tuvieran que trabajar en el campo mientras formaban parte del ejército es una razón, y la cadena local de suministros es otra. Dado que los ejércitos son solo temporales y no son un ejército permanente destinado a enfrentamientos más prolongados, los ejércitos pueden estar ligeramente inflados de lo normal. Como tal, las personas que normalmente no se considerarían aptas para el deber serían reclutadas de todos modos, personas que normalmente serían demasiado mayores o demasiado jóvenes para luchar, así como las mujeres. Todo esto es solo una explicación rápida, y sé que no es históricamente exacta. He tenido que adivinar y esperar que la estimación sea correcta con demasiada frecuencia en mi investigación para que sea precisa. Ni siquiera es semi-históricamente exacto, ya que está más cerca de ser ficticio, pero simplemente quería explicar por qué llegué a esta conclusión. Que comiencen las llamas. Mi cuerpo está listo. Montar el carruaje fue sorprendentemente divertido. Los caballos que tiraban de dicho carruaje estaban bien entrenados, afirmación respaldada por la tranquilidad de Rowland. Una vez que superó el hecho de que estaba a punto de encontrarse con un verdadero caballero que podría matarlo no por ser un mago, el carruaje resultó ser una buena manera de pasar el tiempo. Pudo ver los lugares de interés en el camino, aunque en su mayoría eran solo bosques y un río que corría hacia el mar. El río tenía peces de agua dulce, pero la mayor parte de la pesca obviamente se realizaba en el mar. El río era principalmente para que los niños aprendieran a pescar antes de unirse a sus padres en el mar, aunque el camino dejaba mucho que desear. El camino embarrado se había disuelto bajo la fuerte lluvia y las ruedas se habían atascado varias veces antes de llegar al campamento del ejército. Rowland había maldecido en voz baja cada vez que sucedía y le había pedido ayuda a Shirou para empujar el carro fuera del barro. Para ser honesto, hubiera preferido caminar hasta el campamento en lugar de tener que empujar el carro también en el camino de regreso, pero la vista y el hecho de que viajaba en un carruaje de caballos compensaron el problema. El ejército había acampado a solo 1,5 kilómetros de la aldea de Black Bay, probablemente para poder responder a la invasión lo más rápido posible. Como resultado, no pasó mucho tiempo antes de que llegaran al gran campamento y a los soldados que se encontraban dentro de él. Dentro del campamento había decenas de grandes tiendas de campaña que cubrían a los habitantes de la lluvia y el viento. También se habían construido varias chozas de madera más pequeñas, y Shirou podía ver a los herreros y cocineros dentro de las chozas, trabajando para proporcionar al ejército su comercio. Donde quiera que mirara, hombres de diferentes edades caminaban de un lado a otro mientras hablaban rápidamente entre ellos. Algunos vestían armaduras y portaban lanzas o espadas, mientras que otros apenas iban vestidos. Un hombre solo vestía pantalones que ni siquiera le llegaban a los tobillos y una camisa que apenas podía ocultar sus bíceps. Como si eso no fuera suficiente, quedó atónito cuando vio a niños, apenas mayores que él, caminando con lanzas cortas y dagas. No llevaban ni una sola pieza de armadura, ni siquiera casco o cota de malla. Parecían asustados y todos se acurrucaron cerca del fuego, tal vez pensando que la proximidad con personas de su edad les brindaría seguridad de los hombres aterradores que los rodeaban. Obviamente, ni la logística ni la organización en esta época eran exactamente de primera categoría. Cuando escuchó que vería un ejército medieval, pensó que vería caballeros con armaduras de acero pulido y montados en caballos blancos mientras atravesaban la línea enemiga. La realidad resultó ser nada más que un grupo heterogéneo de campesinos y pescadores, a quienes les habían dado una espada o una lanza y les habían dicho que lucharan con ellas. ¿Cómo iban a ganar con esto? ¿Era realmente este el ejército estándar en este periodo de tiempo? De alguna manera le resultaba difícil creer que los plebeyos y los niños empuñando palos puntiagudos fueran la norma en términos de fuerza militar. Pero ¿por qué entonces el ejército tendría este aspecto? Si el plan era entrenarlos y equiparlos con armas y armaduras, entonces pasarían más de las pocas semanas que quedaban antes de que llegaran los sajones. Sabía que el acero no era precisamente barato y que abastecer a todo un ejército era caro, pero había algo más que esto.
Algunas de estas personas parecían a punto de desplomarse por la vejez, no quería pensar en cómo podrían resistir una invasión completa. Vamos, vámonos. Ludwig está en la tienda del comandante y sería de mala educación hacerlo esperar. Preferiría terminar con esto de una vez, dijo Rowland, su voz ronca rompiendo la cacofonía de sonidos que producía el campamento. Caminaron hasta la tienda blanca, la más alta y grande de todas, hasta que fueron detenidos por los guardias estacionados afuera. Después de decirles que Sir Ludwig los estaba esperando, los guardias los dejaron entrar, aunque le miraron con recelo. Probablemente no se esperaba que los niños pequeños se reunieran con los comandantes de un ejército, especialmente uno que estaba a punto de enfrentar una invasión. Veo que al menos ustedes dos llegaron aquí a tiempo. Espero que el camino no les haya causado demasiados problemas. Ludwig dijo detrás del escritorio. El caballero estaba garabateando algo en un trozo de pergamino con una pluma, la pluma era casi ridículamente larga. La tienda en la que se encontraban había sido más grande que el resto del campamento por alguna razón, al parecer. En el centro de la tienda había una mesa grande con un mapa, en el que estaban representadas las islas británicas. La parte inferior del pergamino incluso tenía pequeñas partes de Francia y Alemania. Encima del mapa se colocaron varias figuras de madera pintadas de diferentes colores, los bloques rojos en el continente de Europa y los azules en Britania. ¿Era este el legendario Consejo de Guerra? Una pequeña chispa de emoción burbujeó dentro de él, resultado de innumerables películas sobre batallas medievales. Me quedé atascado un par de veces, pero nada demasiado grave. La lluvia siempre molesta en esta época del año, no hay necesidad de armar un escándalo por eso ahora, dijo Rowland con rigidez. El dolor de cabeza del hombre había persistido y su estado de ánimo había decaído desde que abandonaron el pueblo. Quedarte atrapado en el barro en medio de la lluvia te hizo eso, pero Shiro había estado demasiado distraído por el paisaje como para empantanarse en el camino y su semántica. Aún así, arreglar la carretera debería ser una prioridad ahora que Hastings está a punto de convertirse en un importante campo de batalla. Tuvimos problemas para traer todas las tropas aquí y no veo que sea más fácil salir tampoco. Sin embargo, habrá que esperar después de la batalla. No podemos darles a los sajones ninguna ventaja si no logramos repelerlos, dijo con cansancio mientras se levantaba de su silla. El hombre barbudo miró a Shiro antes de centrarse en Rowland. Ahora bien, por favor cuéntame qué pasó en Black Bay, dijo, en un tono que no admitía discusión. Ni siquiera le dedicó un solo pensamiento a Shirou, concentrándose solo en Rowland. Como si Shirou ni siquiera fuera digno de su atención. De alguna manera sabía que iba a ser uno de esos días. Cualquier otro negocio. Así que déjame asegurarme de haber entendido esto bien. Hace 15 años, los Wargs siguieron la invasión sajona y pasaron los siguientes años atacando la aldea. Charles fue a la corte una vez para pedir ayuda, pero cuando los soldados no encuentran ningún rastro de los wargos a los que simplemente abandonó. Hace una semana, apareces y proclamas que eres un mago y matas a todas las bestias del bosque en una sola noche antes de desafiar al grande en medio de la aldea. La batalla arruinó la mayor parte de la aldea, pero finalmente destruiste el cráneo de la criatura con una flecha. ¿Estoy en lo cierto?, preguntó, con incredulidad evidente en su rostro. Rowland y él asintieron, ambos sabiendo que era la verdad, a pesar de la forma en que lo dijo hacía que pareciera imposible. Sí, aunque olvidaste la parte en la que Charles nos prohibió molestar al vizconde con los monstruos. Fue muy duro con aquellos que rompieron esa regla suya. Algunos de los mocosos todavía tienen cicatrices de los azotes que les dio. Rowland le recordó. Ludwig frunció aún más el ceño ante el recordatorio, obviamente furioso porque al varón se le había permitido hacer eso durante una década y media. Sí, gracias. Me aseguraré de informarle al duque cuando llegue, respondió el caballero, casi sonriendo ante la idea de ver al arrogante varón pagando por sus crímenes. Shirou quería decirle que el hombre estaba bajo una pesada carga, pero incluso él quería que pagara por sus crímenes. A pesar de lo que Kiritsugu le había dicho acerca de no dejar que sus sentimientos lo dominaran, el varón había sido la principal causa de muerte durante más de 15 años.
Enviar al hombre a prisión fue casi demasiado indulgente para un monstruo como Charles Distray. Rowland se quedó paralizado por un segundo, antes de preguntar en voz baja. «El duque viene aquí, Hastings». La expresión de Ludwig le dijo que al caballero le hizo gracia la reacción del dueño de la taberna. De hecho, dado que tuvo que enviar la mayor parte de su ejército restante a las fronteras del sur de su reino, el duque Vortigern se sintió inseguro en su castillo del norte. No se unirá a la batalla, por supuesto, pero estará al mando de la batalla desde lejos. Es natural que un regente esté presente en la batalla por su tierra. Explicó, sus ojos brillaban con alegría oculta. Rowland se recuperó de su sorpresa y frunció el ceño. Shirou miró el diálogo entre los dos ancianos. ¿Qué tenía de extraño Vortigern? ¿Fue tan extraño para él ir al campo de batalla a comandar su ejército? El hecho de que Rowland estuviera sorprendido por la noticia significaba que estaba sucediendo algo más profundo, algún factor que a Shirou le faltaba y que los dos hombres conocían. Vortigern no debía venir aquí y, sin embargo, estaba de camino a Hastings. Si es así, ¿por qué venía aquí? No importa, estoy seguro de que tiene sus razones para abandonar su ciudadela. Antes de eso, tenemos que hablar sobre la cuota de la aldea. Como sabes sobre los wargos, sabes que no podemos proporcionarte los hombres que necesitas. Perdimos algunos hombres en el ataque y estamos atrasados en impuestos y suministros. Enviar a 4 hombres a luchar contra los sajones significará la muerte de la aldea, incluso si ganamos la guerra. Dijo Rowland, fijando a Ludwig con una mirada feroz. Era extraño ver a Rowland fruncir el ceño a alguien con tanta intensidad. Sin embargo, Ludwig no se inmutó ante la mirada del ex comerciante. Entiendo tu difícil situación, Rowland, pero esto es más grande que tu aldea. Si no conseguimos los hombres necesarios para defendernos de los sajones, entonces todo el reino estará en peligro. Ya hicimos una excepción con las aldeas fronterizas, para hacer ofertas especiales para caballeros, hombres de armas y arqueros. No puedes esperar que avance aún más en el asunto. Tengo un reino que defender, no puedo doblegarme ante el capricho de un solo pueblo de pescadores cada vez que un se da la llamada a las armas. El duque me cortaría la cabeza. Dijo el caballero suspirando ante la insistencia de Rowland. Rowland sabía qué decir, ya que él y Shirou habían acordado qué hacer de antemano. Lo más probable es que Ludwig también supiera lo que sucedería, pero se contuvo deliberadamente. Ambos intentaban quitarle todo lo posible al otro mientras perdían lo menos posible. Revelar sus vulnerabilidades al principio fue simplemente mostrarle a la otra parte quién era el que más lo necesitaba. Ludwig quería soldados para el ejército, mientras que Rowland quería ayuda para el pueblo. Ninguno podría tener lo que quería si la otra persona obtuviera lo que quería. Era una variedad verbal de tira y afloja, excepto que era simplemente un preludio de una guerra real. No me importa lo que el duque te haga, ya que mi casa será destruida si perdonamos a un solo hombre ahora mismo. Dime, exactamente a quién te llevarás de la aldea. Uno de los pescadores, cuando a duras penas sobreviven tal como están las cosas. O el herrero que acaba de perder a su maestro y no ha tenido tiempo de enseñar a un aprendiz. O el granjero o el constructor. Ambos son las únicas personas que conocen su oficio en nuestro país. O es a mí a quien quieres, el hombre que tiene que ayudar a todos en todo el pueblo cada temporada cuando los barcos necesitan ayuda o cuando los campos necesitan arreglos. No podemos darte la ayuda que necesitas, simplemente porque también necesito ayuda. Charles y los wargos nos han estado desangrando durante los últimos 15 años hasta el punto de que dudaré que veamos el final del invierno sin ayuda. Rowland expuso su caso, con la furia clara en su rostro. No podía decir si estaba realmente furioso o no, pero el hombre seguro que lo parecía. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, estaban muy abiertos y una vena le palpitaba en la frente. Ludwig reflejó su expresión y le gritó al hombre calvo frente a él. Si no consigo los hombres que necesitamos, entonces el reino caerá y todos moriremos a manos de los sajones. Ni siquiera necesitas suministrar 10 hombres, como necesitan las aldeas del interior, solo 4. Robin de Blackbay llegó anoche, un hombre de armas que vale por 6 hombres. Todo lo que necesitas es darme otros 4 hombres, o un arquero, y estaremos igualados y podrás volver a reconstruir tu aldea.
dijo, los músculos de su cuello y mandíbula se tensaron, dándole la apariencia enfermiza de un toro a punto de golpear al objetivo frente a él. ¿Y dónde se supone que voy a encontrar 4 hombres de sobra en esta época del año, ¿O un arquero, para el caso? Preguntó Rowland. Esa fue su señal. Soy un arquero bastante bueno, ¿sabes? Estoy bastante seguro de que puedo hacerlo como arquero. Los interrumpió a los dos. Los dos ancianos se volvieron hacia él, uno con sospecha y el otro con esperanza. Escena retrospectiva. Estaban a punto de cargar la carga en el carruaje cuando Rowland lo dijo. ¿Qué quieres decir con no puedo ser voluntario? Preguntó Chirou, molesto. Ese fue el objetivo de unirse al ejército. Para asegurarse de que la aldea no pierda a ninguno de sus propios hombres y condene a toda la aldea a morir de hambre o congelada. Oh, no te amontones las bragas, mocoso. Solo digo que no puedes ser voluntario desde el principio. Dijo el barman dueño de la taberna, mientras tomaba una de las cajas y la subía al carruaje. ¿Y por qué no? Preguntó Chirou una vez más, con irritación arrastrándose en su voz. Porque Ludwig es un bastardo inteligente que sabe cómo manipular a la gente. Puede que sea un caballero y tenga el honor por encima de todo, pero eso no cambia el hecho de que sabe cómo manipular a la gente como si fuera un violín. Si entras con si tienes la intención de unirte al ejército, te manipulará haciéndote creer que no eres un aldeano y luego insistirá en que la aldea proporcione aún más soldados. Échale una mano y él te tomará el brazo. Y tu pierna mientras lo hace. Debes tener cuidado cuando tratas con hombres como él, caballeros o no. Explicó, sus ojos mostraban cautela ante la mención del caballero. Entonces, ¿cómo se supone que voy a llenar la cuota de Black Bay? El objetivo de unirme al ejército es asegurarme de que nadie más tenga que irse. Si es tan inteligente como dices, entonces no puedo ayudarte. Para ser honesto, no quería unirse al ejército en absoluto. Kiritsugu le había advertido sobre las guerras, que es el infierno en la tierra. Verse obligado a matar a personas que probablemente se vieron obligadas a luchar porque sus reyes o presidentes simplemente querían más tierras, más recursos, más poder. Simplemente quería encontrar una manera de regresar a casa lo más rápido posible, tal vez ayudar a la aldea mientras estaba en eso, pero unirse al ejército era un asunto completamente diferente. Si se unía, tendría que matar humanos, simplemente porque algún señor de la guerra codicioso al otro lado del mar pensó que sería una buena idea. Pero si Black Bay era destruido, entonces sabría que la gente de la aldea había muerto porque él se negó a ayudar, porque tenía demasiado miedo para luchar. Un héroe de la justicia nunca haría eso, Kiritsugu nunca haría eso. Dejar que un ejército se volviera loco para matar y saquear todo lo que quisieran era exactamente lo contrario de lo que Kiritsugu habría hecho. Kiritsugu había pasado toda su vida luchando por un bien mayor, sacrificando cualquier inocencia que tuviera para que la gente pudiera pasar sus vidas en paz. Habría hecho todo lo posible para impedir que los sajones invadieran Britania, incluso si tuviera que ensuciarse las manos. Aunque eso no significaba que le tuviera que gustar. Primero le contamos sobre los wargos, le hacemos comprender que hemos estado sufriendo durante años y nos hacemos parecer lo más débiles posible. Ludwig sabe que no puede exigir demasiada gente de un pueblo, especialmente de un pueblo de pescadores como el nuestro. El pescado constituye una gran parte del suministro de alimentos de todo el reino, y si la gente no puede pescar entonces todos morirán de hambre, algo que no es algo de lo que Ludwig esté interesado en ser responsable. Luego señalamos lo que Charles ha estado haciendo. Además, echar parte de la culpa a los nobles, hacerle comprender que su propia gente es en parte responsable de ello. De esa manera podremos exigirle más que antes, sin ser castigados por ello, por supuesto. El hombre corpulento se agachó para recoger una caja y gruñó cuando el peso resultó casi demasiado para él. Mientras él está ocupado exigiendo más hombres, nosotros tenemos que exigir más para nosotros mismos. Si damos demasiado pronto, ganará a expensas de la aldea. En el momento en que menciona a un arquero a cambio de los hombres que necesita, eso es en el momento en que atacas. Escena retrospectiva. Ludwig lo miró fijamente, pero no podía decir qué estaba pensando el hombre mayor.
Lo más probable es que estuviera ideando un plan para tergiversar lo que acaba de decir en beneficio del ejército, si lo que dijo Rowland era cierto. ¿Eres bueno con una reverencia?, preguntó el caballero, con sospecha en su rostro. ¿Por qué sospechaba? Acababa de decirle que había matado a cara cortada con una flecha mágica, no podía pedir un mejor arquero. Matar a una criatura fantasmal no era fácil, ni siquiera una tan débil como un wargo. Dudaba mucho que el hombre tuviera otros arqueros que pudieran usar magia en la batalla. Oh, espera, ¿era esto lo que Rowland había querido decir con que Ludwig era un bastardo inteligente? Si Ludwig no creyera que era un buen arquero, entonces solo contaría como un solo soldado. Como los niños ya estaban en el ejército, probablemente no tendría que preocuparse de que su edad fuera un problema, pero su calidad como arquero era un asunto diferente. Sí, eso creo. ¿Quieres ver? Lo desafió, con el corazón latiéndole en el pecho. Necesitaba parecer lo más poderoso posible. Si Ludwig era realmente inteligente como había dicho Rowland, entonces el más mínimo error les saldría muy caro. Me gustaría mucho ver eso. Espero que no me decepciones, he visto a mocosos alardear de sus habilidades tantas veces que me he obligado a tomar el doble de hombres de las aldeas cuyos hombres fallan. Para cumplir su palabra. Considérese advertido. Dijo, sacándolos de la tienda. ¿Qué? El doble de hombres. No podía hacer eso, ¿verdad? Los pensamientos de Chirou le gritaban, diciéndole que abandonara el plan. Si fracasaba, el pueblo estaba condenado. En lugar de que 4 personas tuvieran que luchar en una guerra, Blackby perdería 16 personas. La aldea de 40-50 habitantes no podía soportar ese tipo de pérdida. Morirían de hambre antes de que el invierno los alcanzara. La visión de Chirou nadó y sintió que su estómago se retorcía y revolvía. ¿Y si no lograba convencer a Sir Ludwig? Todos lo culparían por ello. Kiritsugu se avergonzaría de él y nunca se convertiría en un héroe de la justicia. Había fracasado. La gran mano de Rowland le dio una palmada en la espalda, sacándolo de sus pensamientos. Buen trabajo hasta ahora, muchacho, pero ten cuidado. No sé acerca de esa regla suya, pero no pensaría demasiado en ello. No podría tomar tantos reclutas de Blackby sin forzarlos. El varón debe compensar a las otras aldeas. Si eso sucede, se correrá la voz y los otros nobles reaccionarán. Sin embargo, trata de no equivocarte. No creo que sea una buena idea hacer eso. Dijo, asegurándole que todo estaba en su lugar. El hombre calvo habló con tal convicción que destrozó todos los pensamientos de fracaso en su cabeza. La determinación llenó su pecho y comenzó a respirar correctamente de nuevo, aunque en primer lugar no sabía que lo había estado conteniendo. Sí, lo tengo. Le mostraré cómo un hemilla usa un arco. Dijo, y la confianza volvió a él una vez más. Rowland lo miró divertido. Así que ese era tu nombre. Sabía que era algo gracioso, pero había olvidado por completo lo que era. Rowland se rió mientras seguía al caballero afuera, ignorando el puchero de Chirou. Siguió a los 2 ancianos, luchando por mantener su rápido ritmo. No entendía cómo 2 hombres de más de 50 años en la Edad Media podían caminar más rápido que un niño entrenado en artes marciales, pero iba a descubrirlo. No iba a ser un enano para siempre y sabía que no caminaba tan rápido como podía, pero su ritmo era normal. Se detuvieron en una esquina del campamento llena de fardos de heno. Los fardos se habían apilado en forma de pirámide y se habían pintado simples objetivos rojos en el heno. Se habían apuntado flechas a los objetivos, pero la mayoría se habían retirado para ser utilizadas nuevamente. Unas cuantas flechas todavía estaban empaladas en los fardos, muy probablemente como resultado de que un arquero era demasiado vago para limpiar lo que ensuciaba. Al otro lado de la esquina del campamento había arcos de diferentes tamaños y colores y cestas con flechas. Un análisis rápido le dijo que los arcos eran tanto viejos como nuevos y estaban hechos de una variedad de materiales, como tejo, fresno y olmo. Algunos de ellos parecían pertenecer a un museo y realmente esperaba que no fueran usados para la batalla. Ya que tienes tanta confianza en tu habilidad, muéstrame de dónde viene tu confianza. Señaló los fardos de heno.
Dispararás 20 flechas al objetivo y, si todas dan en el blanco, te reconoceré como un arquero de habilidad respetable. Si fallas, entrarás al ejército como soldado de infantería. Estoy seguro de que entiendes lo que sucederá. Si te niegas a unirte, después de tus orgullosas palabras anteriores, dijo el caballero con fría resolución. Shirou no necesitaba pensar qué pasaría si huyera después de hablar con el hombre. Hace apenas unos minutos había estado gritándole a Rowland hasta que su cara se puso roja, pero ahora no podía ver ni una sola señal de ese enfado. Había sido todo una fachada. Era el hombre capaz de cambiar de personaje a voluntad, enojarse un segundo y calmarse al otro. La noche anterior había luchado por mantener el control sobre sí mismo, pero ahora no había ni una sola señal que hablara de los gritos y la ira anteriores. Sí, lo tengo, respondió, un pequeño indicio de inquietud subiendo por su columna como una serpiente fría. Convocó su arco Fa y fue recibido con la visión de Ludwig boquiabierto de sorpresa. No le había creído cuando dijo que era un mago. Claro, no le había mostrado ninguna magia, pero un humano normal no sería capaz de derrotar a un wargo sin magia. Trazó una flecha, una simple punta de punta en la punta y la colocó. Ni siquiera necesitaba reforzar su vista para dar en el blanco, 150 metros era fácil para él incluso sin Magecraft. Usando su arco Fa y su fuerza reforzada, la flecha se elevó a través del claro y se incrustó en el heno pintado de rojo. La flecha dio en el blanco un poco a la izquierda, lo suficiente para dejar espacio a algunas otras. Shirou preparó la segunda flecha y la dejó volar, anotando otra diana. Esto continuó por un tiempo, cada flecha que disparó golpeaba el centro del objetivo hasta que ya no hubo suficiente espacio para las flechas. Para la 20ª flecha, todo el primer anillo del objetivo pintado estaba cubierto de flechas. Pero ni una sola flecha había salido del primer anillo del objetivo. A Shirou le dolían los dedos. Nunca antes había disparado tantas flechas con su arco Fa en una sola instancia. La fricción de sus dedos contra los ejes de madera era suficiente para quemarlos si los usaba repetidamente, razón por la cual normalmente no disparaba tantas flechas, pero lo había ignorado para pensar en lo que pasaría si fallaba. Una mano dolorida era mejor que un pueblo muerto. Fuiste demasiado lento. ¿Qué? Preguntó Shirou cuando la fuerte voz del caballero irrumpió en sus pensamientos. Fuiste demasiado lento. Durante la batalla tendrás que disparar tantas flechas como sea posible para matar a las fuerzas enemigas antes de que alcancen a la infantería. Al ritmo que disparabas, los enemigos habrán llegado a nuestro ejército antes de que la quinta flecha los alcance a ellos. Los arqueros deben reducir las filas de las fuerzas enemigas lo más rápido posible. ¿No lo sabías? Ludwig dijo con aire tranquilo sobre él. El caballero lo miraba desde arriba, juzgándolo. ¿Y qué pasa si disparó más lento de lo que querías? Lo hará más rápido cuando comience la invasión y matará a más sajones que cualquier otra persona en tu ejército improvisado. Simplemente estaba nervioso en este momento. Rowland le rugió al caballero. ¿Quieres que deje que este chico se una mientras 4 hombres fuertes irán a pescar? Eso es una locura, simple y llanamente. Ludwig no gritó ni siquiera levantó la voz ante la provocación del dueño de la taberna, sino que habló con palabras tranquilas y serenas. Rowland notó el cambio abrupto en la conducta del caballero y entrecerró los ojos. ¿Tú, exactamente qué es lo que quieres, Ludwig? Un comandante normal estaría más que feliz de tener un arquero con tanta habilidad y un mago además, así que ¿por qué no lo aceptas en el ejército? Después de algo y me vas a decir qué es. Gruñó en voz baja, pasando de enfurecido a silencioso y mortal. Ludwig se rió entre dientes ante el tono del hombre más grande, como si no temiera la importante ventaja de fuerza física de la otra persona. Su confianza podría verse respaldada por el hecho de que estaba armado, pero cualquiera se pondría nervioso si se enfrentara a un hombre de más de 2 metros de altura y constitución como un toro. Simplemente quiero ganar esta guerra, y obtener ganancias mientras lo hago. Si enojarte me dará lo que quiero, entonces estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. El tono de Ludwig era frío y carente de emoción, como si sus cuerdas vocales se hubieran convertido en hielo. ¿Una ganancia? ¿Quieres obtener ganancias de los sajones? La voz de Rowland estaba llena de incredulidad. Sí, es tan difícil de comprender.
Antes de explicarte más, volvamos a las habitaciones del comandante. No me gusta hablar en un lugar tan público. Les hizo un gesto para que lo siguieran mientras caminaban hacia la tienda que habían abandonado apenas unos minutos antes. Miró a Rowland para entender lo que había oído, pero Rowland parecía tan confundido como él. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que querías obtener ganancias? Me resulta bastante difícil creer que un caballero pueda beneficiarse de una invasión. Shirou le preguntó al caballero. El caballero frente a él había sido el primer caballero real que había conocido, pero la verdad no podría estar más lejos de sus esperanzas y sueños. Se suponía que los caballeros eran aliados de la justicia, héroes valientes que luchaban contra monstruos y protegían a sus señores con honor y orgullo. ¿Cómo el hombre podía decir que quería enriquecerse con una guerra que estaba a punto de terminar con la muerte de cientos de personas? Le había hecho hervir la sangre. ¿Tienes idea de cuánto tiempo lleva mi familia luchando como caballeros? Les preguntó el caballero barbudo. Cuando no respondieron, continuó. Luchamos bajo los romanos como soldados, pero cuando los romanos nos dejaron luchamos bajo el duque. Cada generación de mi familia desde entonces ha sido un caballero, pero nunca hemos llegado más alto que eso. Ni siquiera cuando ese tonto de Vortigern casi nos cuesta a Hastings al pedir a los sajones que unieran fuerzas con nosotros contra los pictos y luché para recuperarlo, el duque me recompensó con el estatus de varón, dijo, con el odio ardiendo en sus ojos. ¿Y qué cambiará esta invasión? Preguntó Rowland, mirando al caballero con cautela. Ludwig se rió fríamente, fijando a Shirou con su mirada. Esta vez será diferente. Ahora tengo un plan para ascender en las filas de la nobleza y reclamar el lugar que me corresponde entre ellos. Verás, la última vez no pude saquear adecuadamente el campo de batalla por lo que valía. Maliagant tenía el mando sobre la situación en aquel entonces y la mayoría de los objetos de valor que trajeron los sajones le fueron entregados, pero ahora tengo el mando en el campo de batalla. Una vez que haya saqueado a los muertos por lo que valen, tomaré los barcos y saquearé las fronteras sajonas. Con la riqueza que habré acumulado, podré comprar mi propia tierra y el duque tendrá que darme el título. El hombre habló con tal convicción que Shirou casi no se dio cuenta de que el hombre había revelado su plan. Espera, ¿vas a atacarlos en su lugar? Pensé que este era un ejército defensor, no invasor. Exclamó en estado de shock. Se llama contraataque y es muy efectivo cuando necesitas dar un ejemplo. Si desean atacarnos, entonces tendrán que sufrir las consecuencias. Una vez que hayamos masacrado a sus fuerzas, usaremos sus propios barcos para atacar a sus enemigos. Fronteras del norte y salir con la misma rapidez, dijo el caballero con indiferencia. Lo dijo con tanta facilidad que era simplemente lo más natural, como si las vidas de los aldeanos no fueran nada comparadas con hacer pagar a los sajones. ¿Cómo sabes siquiera que el duque lo permitirá? No hay garantía de que quiera atacarlos en respuesta, no cuando los otros duques quieren expandir sus reinos. Suena como una táctica tonta si me preguntas, dijo Rowland, frunciendo el ceño al caballero. Entonces es bueno que nadie te haya preguntado entonces. Lo permitirá una vez que el duque se entere de las riquezas que traeré de regreso. Esclavos, oro y alcohol, ¿crees que nuestro duque de mente débil dirá no a tales tesoros? ¿O crees que me dará una palmadita en la espalda y me pedirá una parte? Vortigern no es más que predecible. Tú más que nadie deberías saber esto, Rowland, respondió Ludwig. Por eso quería más hombres para el ejército, para poder tener una fuerza más fuerte al saquear el continente. Los sajones ya estarían débiles ya que los invasores habían sido derrotados y el ejército británico todavía estaba. Espera, dijo, haciendo que ambos hombres lo miraran. ¿Cómo sabes si tu propio ejército seguirá siendo lo suficientemente fuerte como para invadir a los sajones? Por lo que sabes, el ejército podría ser derrotado o perder demasiados hombres para continuar, le preguntó al caballero. Ludwig entrecerró los ojos ante la pregunta, probablemente no esperaba que un niño de su edad preguntara algo tan complejo. Rowland también pareció darse cuenta de lo que le habían preguntado, mientras el hombre corpulento se rascaba la barbilla. El muchacho tiene razón, considerando la forma del ejército, sería extraño pensar que sería capaz de atacar justo después de defenderse de una invasión. ¿Estás escondiendo algo más? No.
¿Qué es?, exigió Rowland y, por primera vez desde que empezaron, Ludwig pareció retorcerse. Rowland notó la acción. ¿Hiciste algo? No. ¿Qué fue? Vendiste tu alma al diablo. Lo adivinó, pero se quedó helado cuando el caballero rompió el contacto visual. Oye, no me digas que en realidad. Por supuesto que no, bufón loco. Ludwig lo interrumpió con un rugido. ¿De verdad crees que haría algo tan estúpido como vender mi alma al diablo? Por tener la oportunidad de convertirme en varón. No haría eso incluso si eso significara convertirme en rey. Les gritó, la saliva faltaba por 1 centímetro de la cara de Shirou. No, yo hice un trato. ¿Con quién?, preguntaron tanto Rowland como Shirou, con diferentes tonos. Shirou simplemente tenía curiosidad sobre qué tipo de persona podría ser que el estoico caballero reaccionara como lo había hecho Ludwig, mientras que Rowland fue más cuidadoso en su interrogatorio, pareciendo más asustado que curioso. Morgan Le Fay, dijo, después de un momento de vacilación. Rowland retrocedió, como si le hubiera picado la revelación. Sus ojos se abrieron y aspiró aire como si sus pulmones estuvieran conectados a una aspiradora. Shirou había oído hablar de Morgan antes, la bruja oscura que había traicionado al rey Arturo y causado su muerte, pero ¿era realmente tan peligrosa? ¿No era un poco extraño para ella ser la bruja traicionera si todos ya sabían que ella era malvada antes de que hiciera algo? Espera, ¿Rowland no había dicho algo sobre ella esta mañana? Algo sobre que ella y Merlin no se llevaban bien o algo así, tal vez era por la razón por la que la temían. ¿Estás enojado? ¿Traerías a la bruja al ejército del duque? Si el duque se entera, te quitará la piel o le pedirá a Merlin que te convierta en una rana. Exclamó el gran dueño de la taberna. No tuve otra opción. No puedo seguir siendo un caballero, no cuando mi esposa está embarazada y yo estoy en mi 6ª década en esta tierra. Necesito dejar algún tipo de legado para mi hijo, incluso si es solo la tierra de un varón. Ludwig se defendió, agitando las manos delante de él en un gesto nervioso. Sin embargo, Rowland no estaba de acuerdo y continuó con su interrogatorio. ¿Y qué pidió ella? ¿100 humanos para sacrificar por sus oscuros rituales? ¿Quizás un par de recién nacidos mientras estaba en eso?, preguntó, la furia una vez más nublando su visión. Ella quería que le trajera un cuerno para beber que posee uno de los jefes sajones. A cambio, maldeciría a los líderes de los sajones, los haría delirar y tontos. Tomarían decisiones equivocadas y mis fuerzas los masacrarían en la confusión. Una vez derrotado el ejército invasor, tomaríamos a los supervivientes como esclavos y atacaríamos sus fronteras. Una vez allí, encontraría el cuerno y se lo daría. Me hago rico, el duque se vuelve más rico, los soldados obtienen todo lo que pueden. Saqueo y los sajones son rechazados con bajas mínimas de nuestro lado. Es un plan perfecto y todos ganan. Ludwig explicó, e incluso Shirou tuvo que estar de acuerdo. Con la excepción de que la gente seguiría muriendo durante la batalla, independientemente de lo tontos que fueran los líderes, tenía las mayores posibilidades de éxito. El problema era, ¿qué tipo de cuerno era el que quería? Si Morgan Le Fay quería un cuerno para beber de otro país, entonces era seguro asumir que era mágico. Morgan era una de las practicantes de hechicería más famosas del mundo y sus habilidades superaban con creces cualquier cosa que los magos de su época pudieran igualar. Lo que sea que ella quisiera, sería único y o poderoso. Si era demasiado poderoso para dejarlo en manos de Morgan, entonces tendría que romper el trato con ella. Pero romper un trato con una de las brujas más famosas del mundo, no era algo que debiera tomarse a la ligera. Perder la vida no era demasiado difícil, dada su reputación bastante desagradable. Era solo un cuerno estúpido que posee una jefa, ella simplemente me dio una brújula que me llevaría a él y sabría dónde encontrarlo. ¿Qué daño le haría dárselo? Es solo un cuerno estúpido de todos modos, no es que la mujer necesite más poderes mágicos y ya es la bruja más poderosa de Britania, explicó el caballero. Se había calmado y recuperado algo de su exterior más tranquilo, pero todavía parecía incómodo. ¿De verdad crees que el ejército sobrevivirá a la batalla? ¿Qué tan grande crees que es el ejército invasor en comparación? Rowland preguntó con suerte.
Shirou miró fijamente al hombre, sorprendido de que en realidad estuviera de acuerdo con lo que decía el caballero. Había admitido haber iniciado una guerra por un simple título. Había dejado morir a cientos, tal vez miles de personas con tal de dejar un pedazo de tierra a sus hijos. ¿Por qué estaría de acuerdo con esto? Rowland, no me digas que realmente estás de acuerdo con esto. Él simplemente dijo que está haciendo esto para obtener ganancias. Le preguntó al camarero / chef calvo. De hecho, se sintió un poco traicionado, pensando que el hombre estaría de su lado después de todo lo que había sucedido. Sé que lo está haciendo por el oro, pero los sajones iban a saquear la aldea de cualquier manera. Al menos podríamos sobrevivir si hace las cosas bien. Un ejército con líderes estúpidos es mejor que un ejército con líderes inteligentes, y nuestro ejército tampoco es el mejor. No voy a mirarle el diente a un caballo regalado, especialmente si eso significa la supervivencia de mi gente. Rowland dijo acaloradamente en respuesta. La expresión de su rostro le decía que no le gustaba lo que Ludwig estaba haciendo, pero estaba haciendo todo lo posible para ver el lado positivo. Shirou abrió la boca para responder, pero no pudo dar una respuesta adecuada. ¿Cómo podía rechazar la única posibilidad de salvar Black Bay, el único lugar al que podía llamar hogar en esta era, sin importar el poco tiempo que hubiera pasado allí? No era como si pudiera hacerlo mejor, incluso si fuera un mago de tercera categoría era solo un poco mejor que un humano. Comparado con Morgan Le Fay, su propia magia era menos que patética. No, eso ni siquiera fue suficiente para describirlo. Morgan era mundialmente famosa incluso en su época como la bruja más oscura, y había nacido en una época en la que la magia estaba cerca de la verdadera magia. Patético ni siquiera estuvo cerca de describirlo. Comparar sus poderes era como comparar el cielo y la tierra. Incluso si ofreciera sus propios servicios en lugar de Morgan, ni siquiera sería capaz de ser una décima parte de lo útil que la maga. Lo siento, se disculpó en voz baja, sin atreverse a mirar a Rowland a los ojos. Se sentía avergonzado de sus pensamientos, y no creía que pudiera mirarlo a los ojos sin revelar las lágrimas en las comisuras de sus ojos. No es nada, muchacho. Entonces, ¿cuál es la diferencia de poder entre nosotros y ellos? Tus espías deben haberte dicho algo, ¿verdad? Rowland continuó, centrándose en Ludwig. El caballero se levantó de la mesa en la que estaba sentado y caminó hacia el mapa en el centro de la habitación. Señaló los bloques de madera que representaban algún tipo de persona, pero el parecido era, en el mejor de los casos, horrible. Dudaba incluso que él pudiera hacerlo peor cuando se trataba de tallar. Hemos estado reclutando gente de todo el reino, pero la mayoría de las fuerzas que poseemos actualmente están ocupadas defendiendo nuestras fronteras occidental y norte. Nuestro ejército actual cuenta con 3.300 hombres y 100 mujeres en la parte trasera que actúan como reservas. La mayoría de ellos son infantería simple con poca o ninguna experiencia en batalla, pero tenemos 400 caballeros y 200 caballería ligera. Hemos preparado entrenamiento para la infantería y los arqueros, pero no podemos esperar que comprendan el arte del combate. En unas pocas semanas. Esperaba entrenar al menos 200 arqueros antes de la batalla, sin embargo, al ritmo que vamos, tendría suerte de conseguir incluso un tercio de ese número, dijo, señalando los bloques que se encuentran sobre Britania. ¿Y los sajones? ¿Qué tan fuertes son? Preguntó Rowland mientras inspeccionaba los bloques rojos. Por lo que nos dijeron los espías, y Morgan confirmó con su magia, la fuerza invasora estará cerca de 4.300 hombres, con al menos 200 de caballería. Sin embargo, todavía se están preparando, por lo que podrían llegar más antes de atacar. Según Morgan, atacarán en unas pocas semanas, tal vez 6 si tenemos suerte, ya que una tormenta asoló sus tierras no hace mucho. Necesitarán reconstruir antes de enviar a sus guerreros, lo que nos dará el tiempo que tanto necesitamos para entrenar y fortalecernos, dijo el caballero, disponiendo los bloques rojos en la frontera norte del continente. Rowland suspiró ante la noticia y se rascó la barba. Entonces ya nos superan en número y vienen más. ¿Podemos contar con que lleguen más soldados para ayudarnos?, preguntó, con una expresión pensativa en su rostro. Tal vez unos 105 como máximo.
Tampoco podemos manejar un ejército demasiado grande, no después de que llevamos a la mayoría de los agricultores y pescadores a luchar en el frente. La comida y el agua son los principales problemas cuando se trata de eso. Pero las armas y las armaduras nos siguen de cerca. Podemos conseguir agua del río y los pueblos pesqueros cercanos nos pueden suministrar pescado, pero solo podremos resistir unas pocas semanas si el ejército es demasiado grande. El ejército occidental y el ejército del norte, el ejército también necesita suministros y ya estamos al límite. Dejó escapar un largo suspiro y se frotó la cara con sus grandes palmas. En este momento necesitamos armas de cualquier tipo. Las lanzas son fáciles de fabricar, pero es la única arma que podemos forjar a tiempo para la batalla. Tenía la esperanza de que la mayoría de los nobles pudieran suministrar armas a sus soldados y armadura, pero los malditos tontos aparecieron con hachas y cuchillos destinados a cortar leña y cortar comida. ¡Mierda! La palabra sorprendentemente vulgar salió de la boca del hombre corpulento ante la mala noticia. Tanto Shirou como Ludwig estuvieron de acuerdo con la simple declaración. Shirou lo hizo más por la situación que por la palabra misma. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó Shirou, secándose las lágrimas de los ojos. Necesitaba ser útil, un héroe de la justicia no se detenía en acontecimientos pasados. Debes haber ideado algún tipo de contramedida. Hice algunos planes, pero no puedo decir que vayan a funcionar completamente. Algunos incluso pueden ser llamados tontos por la compañía actual. No es que la compañía actual sea inteligente para empezar, dijo, mirando deliberadamente a Rowland. Oye, escuchémoslo, dijo Shirou, ignorando la respuesta indignada de Rowland. Sir Ludwig lo miró por un segundo antes de comenzar. Con respecto al entrenamiento de los soldados, he ideado un régimen de entrenamiento básico. La mayoría de ellos empuñarán lanzas y pocos tendrán escudos, por lo que aprenderán el muro de escudos. Los que están detrás usarán hachas o cuchillos, y con suerte no morirán pronto. Los arqueros son el mayor problema. Ninguno de los arqueros puede alcanzar nada más allá de los 50 metros, bastante patético ya que necesitan romper las filas antes de que los sajones alcancen nuestras propias fuerzas. Yo me ocuparé de ellos, dijo resueltamente. Tanto Rowland como Ludwig lo miraron sorprendidos. ¿Estás seguro de que puedes hacer eso, muchacho?, dijo Rowland, sin saber si debía interrogarlo. Estoy seguro. También puedo mostrarles cómo hacer arcos, ya que los tuyos son lamentables y algunos de ellos parecen hacer más daño al arquero que al enemigo si se usan. Creo que también tengo una solución para tu falta de arma, pero cuéntame más sobre tus planes primero. Le indicó que continuara. Ludwig dudó al principio, pero hizo lo que le pedía. También me gustaría convertir la aldea de Black Valley en un fuerte militar. Al convertir la aldea en una estructura más defendible, podemos usarla como base y reaccionar a la invasión más rápido. Por supuesto, los soldados serán quienes construirán la aldea. Los muros y barreras defensivas. ¿Qué dices, Rowland?, le preguntó al dueño de la taberna. El hombre en cuestión simplemente se rascó la barba durante un rato antes de responder. No deberías preguntarle eso a Charles. Él es el barón de Hastings, no yo, respondió. Ludwig sacudió la cabeza, lo que hizo que Rowland alzara una ceja con interés. Desde Distray se conocen sus debilidades y su cobardía desde hace mucho tiempo, incluso antes de que me informara sobre los Wargs. El hombre ha demostrado repetidamente su insuficiencia y estupidez, lo que resulta ser una de las razones por las que no ha sido citado ante el tribunal por bastante tiempo y por qué ha sido puesto bajo el gobierno del vizconde. Este asunto con los Wargos fue solo el último clavo en el ataúd. En el momento en que el duque se entere de su fracaso para contener a los Wargos, ejecutará al varón por traición. Preferiría no perder el tiempo pidiéndole a un hombre muerto su opinión sobre una batalla que ni siquiera vivirá para ver. Ludwig explicó fríamente. Rowland asintió y respiró hondo antes de responder la pregunta. ¿Iba a defender al varón? ¿Habían sido amigos en algún momento? No. Hazlo, le dará a la aldea una mayor probabilidad de sobrevivir y significa que nosotros no tendremos que hacer ninguna de las dos cosas. Desde mi punto de vista, es una situación en la que todos ganan. Creo que puedes conseguir algo de eso. Soldados para reconstruir las casas mientras están en ello.
Añadió al final, cuando una idea de último momento cruzó por su mente. Si no tienen nada mejor que hacer, ¿por qué no? La mayoría de ellos estarán entrenando para la batalla, así que no esperen demasiado, me aseguraré de que estén listos para ello. No puedo atacarlos si mi ejército está hecho jirones. Entendido. Le diré a la aldea que comience a reconstruir, tú vienes cuando estés listo para comenzar tu propia construcción. Dijo Rowland. Ludwig asintió con agradecimiento. Gracias, agradezco su ayuda. Hablando de eso, ¿es posible permitir que los pescadores del ejército utilicen sus barcos pesqueros? Sus propios pescadores no pueden suministrarnos pescado por su cuenta. Tengo un excedente, no hay suficientes marineros, pero no suficientes barcos para zarpar. Por supuesto, solo los usaremos después de que hayas regresado por el día y repararemos cualquier daño causado a los barcos. Preguntó respetuosamente. Rowland asintió y Ludwig lo atacó una vez más. Era extrañamente incómodo lo relajados que estaban los hombres entre sí, incluso después de haber discutido tan ferozmente momentos antes. En un momento están tratando de arrancarse la garganta unos a otros, y al siguiente están hablando como viejos amigos. Shirou sintió que él era el extraño, el que era raro por no entender su relación. No era normal discutir y luego hacerse amigo de una persona tan rápido. Primero necesitabas distanciarte de la otra persona y calmarte. Entonces tendrías que hablar las cosas antes de poder actuar civilizadamente juntos como lo hicieron Rowland y Ludwig. No estaba acostumbrado al ritmo extraño que los dos estaban poniendo, no después de pasar tanto tiempo con Taiga y Kiritsugu. Para ser honesto, Taiga y Kiritsugu tampoco fueron los mejores ejemplos. Uno era el heredero hiperactivo de una organización yakuza, mientras que el otro era el terrorista más infame que el mundo haya conocido. Usarlos como estándar fue un ejercicio de estupidez. Creo que hemos terminado aquí por hoy. La voz de Ludwig lo sacó de sus pensamientos. Realmente se había perdido en su diálogo interior y se había perdido lo que habían hablado. Necesitaba concentrarse más en lo que estaba pasando, la concentración había sido uno de sus mayores defectos según su padre. Antes de irnos, ¿podemos ir a visitar al herrero? Quiero probar algo. Habló, deteniendo a los hombres en sus apretones de manos. Ambos miraron a Shirou, sin saber a qué se refería antes de recordar lo que Shirou había dicho antes. ¿Te refieres a la solución que tenías para nuestro problema de armas? Por favor, adelante. El caballero le indicó que le indicara el camino, por primera vez desde que había llegado al campamento. Ludwig había sido quien los guiaba, un signo de fuerza y superioridad. Debió haber perdido la necesidad de poder una vez superado el conflicto inicial. Se acercaron a la del herrero, un hombre musculoso en el proceso de forjar una punta de lanza. El hombre a su lado estaba sujetando la hoja afilada al eje de madera hecho de ceniza, si los ojos de Shirou no lo estaban confundiendo. Ambos parecían cansados y sus movimientos eran lentos, señal de la intensa carga de trabajo que debieron verse obligados a soportar. Comandante. Saludaron con bastante cansancio antes de continuar con su trabajo. Ludwig asintió ante su saludo y se volvió hacia Shirou una vez que vio que su concentración regresaba a las tareas que tenían entre manos. Bueno, Archer, muéstrame tu solución. Dijo, con las expectativas claras en sus ojos. Shirou no respondió, sino que caminó hacia el lugar de trabajo del herrero. Había muchos restos de hierro en su forja que se estaban calentando hasta el punto de brillar, con aún más metal frío en el costado esperando a ser forjado. Las diversas herramientas que se alineaban en las paredes le indicaron que el hombre se había preparado para la tarea de herrería, pero ninguna había sido utilizada aparte de las herramientas necesarias para forjar puntas de lanza. El herrero y su aprendiz debieron haber estado trabajando en lanzas desde que llegaron aquí, y solo se detuvieron para comer y descansar. Con suerte, Shirou podría aliviar un poco su carga de trabajo. Cogió un pequeño trozo de hierro, apenas más grande que la palma de su mano. El frío metal era pesado, mucho más pesado de lo que parecía, pero no demasiado pesado para usarlo como punta de lanza. Disculpe, ¿pero es esto más o menos lo que usa cuando hace una lanza?, le preguntó al herrero. El hombre lo miró por un momento antes de responder, siguiéndole la corriente mientras hacía una pausa en su trabajo.
En realidad, es un poco menos, tendrías que fundirlo con algo más para usarlo como lanza. Si hiciéramos la hoja demasiado pequeña, se rompería con la fuerza utilizada. La punta sería demasiado delicada para manejar más que unos pocos puñaladas a cualquier cosa, dijo el herrero. Su aprendiz asintió con la cabeza, de acuerdo con lo que dijo su maestro. Gracias, dijo Shiro agradecido, inclinando la cabeza en agradecimiento. Seguir rastreando. Un segundo después sostenía una punta de lanza en sus manos, más delgada y afilada que las que realmente se usaban en una lanza normal. Por supuesto, la había reforzado al mismo tiempo, haciéndola más fuerte que una hoja de acero más grande. No se rompería bajo la presión de apuñalar algunos escudos o cota de malla. Dudaba que incluso golpearlo con un martillo pudiera equilibrarlo. Dado que el refuerzo se desgastaría, la extraordinaria fuerza que poseía desaparecería, pero la forma de la punta de lanza permanecería. Al mismo tiempo, había eliminado las impurezas innecesarias del acero para que tuviera la misma fuerza que una lanza con el doble de acero. Si tuviera más tiempo, podría usar la alquimia para convertir las capas exteriores del acero en una aleación más dura, pero esto sería suficiente por ahora. Tanto el herrero como Sir Ludwig observaron su uso de Magecraft en estado de shock, antes de que el caballero comenzara a sonreír emocionado. El hombre se acercó a Shiro y le quitó la punta de lanza de las manos. Increíble, ¿usaste magia para crear esto? ¿Le diste alguna habilidad mágica, fuego o rayo tal vez? ¿Cuántas puedes hacer?, preguntó el caballero en rápida sucesión. En realidad usé Magecraft para hacerlo y fue bastante simple. Ni siquiera usó tanta energía mágica, así que puedo hacer cientos de ellas sin problema. Y no le di ninguna energía mágica. Propiedades excepto hacerlo más fuerte y resistente para que no se rompa en medio de la batalla. Puedes intentar romperlo en el yunque si quieres, dijo, señalando la fragua del herrero. Ludwig asintió con la cabeza al hombre que estaba junto al yunque y sostuvo la punta de lanza para que el hombre la probara. El herrero miró la creación con sospecha y aceptó de mala gana las órdenes del caballero, agarrando el metal afilado con sus tenazas en lugar de con las manos. Con cuidado de no tocarlo, el hombre lo colocó sobre el yunque y levantó su martillo. Golpeó con el martillo la lanza de hierro y el impacto creó chispas y sonidos. Pero la afilada punta de lanza no se rompió. En realidad ni siquiera estaba abollado. La punta reforzada soportó la tremenda fuerza y no se partió ni se dobló con el martillo. Tanto el herrero como el caballero se quedaron boquiabiertos ante la vista, la pequeña y delicada punta de lanza casi brillando a la luz del sol. ¿Quieres que haga más de ellos?, Shiro le preguntó al comandante, sabiendo la respuesta. El caballero asintió ante la pregunta. Por favor, hazlo. ¿Crees que podrás ganar unos 3000 más o menos?, dijo a Ludwig. Dame unos días y veré qué puedo hacer. Él dijo. Reflexionó sobre cuál sería la mejor manera posible de fabricar las armas antes de dirigirse al caballero. Vas a trabajar en el pueblo, ¿verdad?, para convertirlo en una fortaleza. Sir Ludwig asintió afirmativamente. Voy a enviar una compañía de soldados a la aldea mañana para comenzar la construcción, ya que, para empezar, ni siquiera podemos entrenarlos para usar armas. ¿Pasa algo?, se preguntó el comandante en jefe. Shiro negó con la cabeza y explicó su razonamiento. Voy a ayudar a reconstruir la aldea, así que tengo que estar allí a veces. Estaba pensando en alternar entre hacer lanzas y entrenar a los arqueros mientras estoy en la aldea. ¿Es posible enviar a los arqueros también, para que puedan entrenar allí? El caballero reflexionó sobre la cuestión durante aproximadamente un minuto. Para ser honesto, la falta de armas era el mayor problema en ese momento. Aparte de la falta de higiene y la mala logística, no tener un arma con la que luchar no era algo que debiera tomarse a la ligera. Si los arqueros no tenían arcos y los piqueros no tenían lanzas, entonces el ejército estaba condenado al fracaso en el momento en que ponía un pie en el campo de batalla. Las armaduras y los escudos también fueron un gran problema, pero las armas tuvieron prioridad. Podía usar fácilmente la alteración para hacer las lanzas y los arcos, pero le llevó tiempo crearlos incluso con magia. Tendría que optimizar el proceso para hacerlo lo más eficiente posible.
Como vivía en la aldea y definitivamente la prefería al estado abarrotado y repugnante del campamento, hacer que los soldados practicaran sus habilidades en la aldea no solo le ahorraría el tiempo necesario para viajar al campamento, sino que también le daría darle más tiempo para crear armas. Además de lanzas, también podía fabricar arcos y escudos con su rama personal de magia. La cota de malla y la armadura de placas eran demasiado complejas para hacerlas considerando su falta de tiempo, pero tener un escudo era mejor que nada. Pensó que tener un escudo aumentaría la vida útil promedio de un soldado en el campo de batalla en al menos un 50%. Había visto muchos escudos mientras visitaba multitud de museos medievales, desde el escudo cometa y el escudo calentador, hasta el escutún y el aspis. Hacer un escudo de metal sería un desperdicio, considerando que el ejército ya enfrentaba una grave falta de hierro y acero, pero Black Bay estaba rodeado de bosques. Un solo árbol podría dar hasta 15 escudos de madera, y con su refuerzo y alquimia básica, serían tan duraderos como un escudo hecho de acero. El único problema que tenían era el tiempo. Se podría ganar tiempo haciendo que los soldados le cortaran la madera. Se podría ganar tiempo haciendo puntas de lanza y haciendo que los soldados ensamblaran las lanzas en su lugar. Se podía ganar tiempo haciendo que los soldados pescaran, construyeran y entrenaran mientras él estaba ocupado fabricando lanzas, arcos y escudos. El tiempo era esencial y necesitaba aprovecharlo al máximo. No tengo ningún problema con eso. Les diré a los hombres que se preparen mañana y que te ayuden. Estarás a cargo de la única compañía de arqueros, así que será mejor que no me decepciones. Hay vidas que cuentan con tu éxito, dijo Luzbia, mientras veía al herrero sujetar la punta de la lanza al eje hecho de ceniza. No hace falta que me digas eso. Cogió otro trozo de hierro más pequeño y se puso a trabajar. No tenía los materiales en el pueblo, así que tendría que trabajar aquí por hoy. Además, podía analizar las diferentes estructuras de las armas que poseía el ejército si estuviera muy cerca de ellas. Podría ver todas las diferentes espadas y hachas que usaba el ejército medieval y encontrar diferentes formas de usarlas. Hizo otra punta de lanza y se la entregó al aprendiz de herrero, notando que al aprendiz le tomó la mitad del tiempo unir el eje a la punta de hierro. Considerando que solo tomó unos segundos hacer una punta de hierro con Magecraft, tendría una gran reserva de puntas de lanza al final del día. Unirlos a los ejes de madera no era tan difícil como forjarlos, pero era una tarea engorrosa, en la que Magecraft hizo poco para ayudar. ¿Debería pedir un asistente que le ayude con la fabricación de lanzas? No, un solo asistente no haría mucha diferencia considerando la diferencia en eficiencia. Si quería agilizar el proceso lo más posible, entonces debería contar con un grupo grande de personas que pudieran ayudarlo. Colocar una punta de lanza tomó aproximadamente un minuto, mientras que hacer una le tomó a Shirou unos 5 segundos. Según esa lógica, debería tener unas 12 personas ayudándolo en la tarea. 12 personas formaban un grupo grande, demasiado grande para estar contenido en el pequeño taller que el herrero había creado. Un taller. ¿Por qué no había pensado en ello antes? Si pudiera crear un taller, entonces podría realizar su magia allí sin preocupaciones y forjar lanzas en su interior. Le ahorraría tiempo y podría investigar a Uirda al mismo tiempo. Si pudiera conseguir una casa para él, entonces podría establecer un taller en Black Bay y trabajar desde allí mientras entrena al arquero y fabrica armas al mismo tiempo. También tenían un herrero en Black Bay para que también pudiera hablar con el hombre sobre las diferentes armas. Pensando en las cosas que podría hacer con un taller, continuó haciendo puntas de lanza, ignorando la mirada de celos que le lanzaban el herrero y su aprendiz. Cualquier otro negocio. Al hundirse en el agua tibia de la bañera que había hecho usando magia, sintió que el estrés del día desaparecía como si hubiera sido arrastrado. Había pasado todo el día fabricando nada más que puntas de lanza de hierro y acero, y finalmente logró fabricar más de 1000 antes de que su cuerpo comenzara a quedarse dormido. No sabía cuánto tiempo llevaba trabajando, pero podía calcularlo. La punta de lanza promedio tardaba unos 5 segundos en fabricarse y había fabricado más de 1000. 5000 segundos equivalían aproximadamente a 1 hora y 20 minutos de uso de Magecraft.
Si bien no ardía de dolor, sus circuitos estaban bastante doloridos por la batalla con cara cortada y no se había recuperado por completo. Una vez que llegó a las 1000 puntas de lanza y su cuerpo estaba cubierto de sudor, decidió sentarse y unir las puntas a los ejes. Una vez que tomó una de las lanzas, se sintió decepcionado por la calidad de la madera. El eje era pesado y desigual, lo que lo hacía más propenso a romperse en la mano de un soldado que a matar a un enemigo. La lanza obviamente no era apta para uso humano, por así decirlo, por lo que tuvo que usar Magecraft una vez más para igualar la madera y hacerla más liviana y resistente. Era un ejercicio tedioso, del que se aburrió después de apenas 5 minutos. Usar la alteración para hacer lo mismo una y otra vez era aburrido, especialmente porque solo se detenía para comer la comida que le habían dado los soldados. Hablando de soldados, al final del día había reunido una gran multitud. A pesar de que estaba usando la hechicería más básica, uno que todo mago digno de su grano de sal había aprendido cuando era niño, los soldados que lo rodeaban eran plebeyos. Como simples campesinos y pescadores, lo más probable es que nunca antes hubieran visto Magecraft y ver a un niño transformar un palo largo y desigual en un palo liso e irrompible fue más entretenimiento de lo que esperaban, ya que fueron reclutados por la fuerza en el ejército para proteger la tierra contra invasores. Probablemente fue el único entretenimiento que habían recibido en semanas, considerando que habían estado atrapados en el camino durante el último par de semanas mientras marchaban hacia la guerra. Tener un mago de su lado, sin importar lo pequeño que pareciera y lo inútil que pareciera su magia, Magecraft, fue probablemente un gran impulso moral para la gente común. Una señal desde arriba, si el duque le había dejado unirse, de que su causa era justa y noble. Se hizo aún más poderoso porque luchaban por su patria, y el pensamiento de sus familias y amigos los hacía aún más dispuestos a arriesgar sus vidas en el campo de batalla. Para ser honesto, a Shirou no le gustó. Si la gente asumiera que iban a ganar simplemente porque él era un mago y estaba de su lado, entonces arriesgarían innecesariamente sus vidas y las perderían en el proceso. Shirou no fue un hacedor de milagros, ni un santo enviado para salvarlos de las fuerzas invasoras. Si pusieron sus esperanzas en él, se sentirían decepcionados una vez que descubrieran la verdad, que Shirou simplemente quería irse a casa. La razón por la que los estaba ayudando en la guerra era porque no quería que las personas que había conocido perdieran su hogar y sus vidas. Simplemente quería ayudar a la gente, pero si lo malinterpretaban como una intervención divina, entonces la desesperación que sentirían una vez que Shirou les dijera la verdad sería incomparable. Y Ludwig sabía que sucedería y todavía les permitió tener esperanza. El caballero sabía que Shirou no era un verdadero soldado ni un mago poderoso, se lo habían dicho cuando le explicó lo que había sucedido con los wargos. El hombre lo sabía y aún así continuó permitiendo que los hombres quedaran impresionados con su magia y celebrarán con la esperanza de que la batalla terminara sin una sola causalidad de su lado, simplemente porque tenían un mago que se había unido a su señor para protegerlos de ellos. Dañar. Un mago que les enseñaría a luchar y un mago que les daría armas para luchar y escudos para protegerse. Un mago que, a todos los efectos, les daría todo lo que necesitaban para ganar la guerra. ¿Qué tan cruel fue eso? Ludwig jugaría con las esperanzas y los sueños de la gente, con sus vidas, simplemente porque quería obtener el título de noble. Sí, los sajones iban a invadir de cualquier manera, era parte de su forma de vida saquear el campo de otras naciones. Pero para utilizar la invasión para promover sus propios objetivos a expensas de la gente común, ¿cuán cruel podría ser? A pesar de los pensamientos que pasaban por su cabeza, sabía que no podía poner ninguna objeción a lo que el hombre estaba haciendo simplemente porque así podía proteger mejor a la gente. Ludwig obtendría ganancias, pero la aldea de Black Bay y el ejército estacionado justo fuera de sus fronteras tendrían mayores posibilidades de sobrevivir si hicieran lo que Ludwig dijo. En comparación con lo que habría hecho Shirou, refugiarse y enfrentarlos de frente, la forma de hacer las cosas de Ludwig era inteligente y más eficiente de lo que a Shirou se le ocurrió.
Aceptar la ayuda de Morgan, manipular las esperanzas de los soldados, entrenar gente para luchar, intimidar a los sajones atacando sus fronteras, eran todas buenas estrategias para asegurar el bienestar de Britania y sus habitantes. Sin embargo, eso no significaba que le tuviera que gustar. De hecho, lo odiaba. Atacar a la gente para evitar ser atacado, manipular para no ser manipulado y hacerlo todo para promover la propia agenda lo enfermaba y enojaba. Quería golpear al hombre, en parte porque lo que estaba haciendo estaba mal y en parte porque no había cumplido con sus propias expectativas de lo que eran los caballeros. Los caballeros eran honorables, desinteresados, valientes y leales, pero Ludwig no era ninguna de esas cosas. Por supuesto, el hombre podría ser valiente ya que estaba dispuesto a luchar contra un ejército numéricamente superior, pero no era lo que debería ser un caballero. Aún así, ¿cómo se suponía que iba a ayudar a una nación con sus problemas cuando ni siquiera podía solucionar los suyos propios? Hasta ahora había podido descubrir 3 misterios sobre los que necesitaba investigar: Wyrda y su perro del infierno, el aumento antinatural de fuerza que había recibido y el nombre Ilya que había aparecido en sus pensamientos de la nada. En la semana que ha estado aquí no había podido encontrar un solo momento para investigar cualquier magia que Wyrda haya usado para traerlo aquí. Tal vez podría hacerlo después de la invasión, pero temía que algo más surgiera en el momento en que terminara. Era una combinación de 3 factores que necesitaba investigar: ubicación física, ubicación cronológica y sincronicidad espiritual. Los 3 factores podrían resumirse también en 3 preguntas. ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué 487? ¿Por qué él? Sintió como si se repitiera al hacer estas preguntas, pero sabía que había algo en ellas que las hacía importantes. Si pudiera descubrir la respuesta a una pregunta, las demás resultarían obvias. En cierto modo, estaban vinculados entre sí y si uno se veía afectado, los demás también lo harían. Sin embargo, ni por su vida pudo descifrarlos. El aumento de poder también fue extraño, pero bienvenido en cierto modo. Probablemente no habría sobrevivido a la batalla con los Wargos si hubiera sido más débil de lo que había sido en ese momento. ¿Wyrda le había hecho algo? ¿O había algo más que le faltaba? Todo el misterio era frustrante por decirlo menos, especialmente porque no tenía ninguna pista que lo ayudara en el camino. Estaba literalmente solo cuando se trataba de este mundo, un mago de tercera categoría de 11 años con una pequeña cresta mágica. La situación era casi deprimente. El misterio final fue el más sospechoso. ¿Quién era Ilya? A diferencia de los otros 2, este no parecía imposible de resolver, pero por lo tanto era el más complejo. Sabía quién era Ilya, pero no tenía idea de quién era. Había escuchado el nombre varias veces, pero no recordaba nada sobre quién lo mencionó ni qué había querido decir. Era alguien importante. Tenía una conexión con ellos, una conexión lo suficientemente cercana como para poder rescatarlos, pero si ese fuera el caso, entonces debería haberse dado cuenta de quién era. No era natural que fuera tan olvidadizo. Si no podía recordar quién era, entonces alguien debió haber manipulado sus recuerdos, pero ¿quién podría haberlo hecho? Wyrda era el principal sospechoso, pero ¿por qué detenerse únicamente en una sola persona? ¿Por qué no hacerle olvidar todo sobre Magecraft y ella, convirtiéndolo efectivamente en un aldeano medieval sin el menor deseo de regresar a casa? A pesar de su deseo de convertir a los Fa en el villano perfecto, su instinto le decía que ese no era el caso. Era otra persona, pero no tenía idea de quién podría haber manipulado su memoria hasta ese punto. Los 3 misterios, si podía resolverlos entonces tal vez podría volver a casa. Hasta entonces, sobrevivir era su máxima prioridad. Mientras se hundía más en la bañera y se relajaba, la idea de regresar a casa fortaleció su determinación. Cualquier otro negocio. Shirou no era el que tenía más conocimientos en términos militares. Conocía algunos de los términos básicos, como rangos, capitán, general, y tipos de soldados, infantería, caballería y artillería, pero todo lo demás era un gran interrogante para él. Un ejército es un ejército, ¿qué más hay? ¿Qué sentido tenía saber cuántos soldados había en un batallón? Kiritsugu había luchado solo casi toda su vida, siendo solo el tiempo que pasó con Natalia la excepción.
Conocer la estructura de una organización militar no tenía sentido cuando todo lo que sabía era adecuado para trabajar solo y esconderse en las sombras. Cuando Ludwig dijo que enviaría una compañía de soldados para construir las estructuras defensivas y reparar la aldea, asumió que se refería a unas 30 y 50 personas como máximo. La gente estaba en medio del entrenamiento y enviar demasiados hombres a pescar o construir sería perjudicial para la defensa de las personas que intentaban proteger. Entonces, cuando un pequeño ejército de 200 hombres entró en la pequeña aldea empuñando herramientas y armas, se sorprendió por la cantidad. No tenía idea del tamaño exacto de la empresa, pero iba a descubrirlo. Ludwig había dicho que iba a enseñar a una empresa cómo usar un arco. Si una empresa fuera tan grande, entonces tendría problemas para enseñar incluso a la mitad de ellos. Bueno, supongo que es hora de empezar a prepararte entonces. ¿Estarás bien entrenándolos tú solo?, le preguntó Rowland, ya recogiendo varias herramientas utilizadas para construir casas. El hombre ayudaría a reconstruir la aldea, una tarea que parecía mucho menos desalentadora que enseñar a la gente a disparar un arco y una flecha. Yo, eso creo, o al menos espero que así sea. Todavía tengo que fabricar las armas que necesitan, así que, ¿quieres verme hacer el ridículo? Será entretenido al menos. Intentó bromear al respecto, como si el inevitable fracaso fuera menos decepcionante si preparaba a la gente para ello. El hombre se rió entre dientes, pero negó con la cabeza. Lo siento muchacho, tengo que arreglar mi taberna. La anciana recibió un par de buenos golpes durante el ataque y cuanto antes lo arregle, mejor. Te desearía suerte, pero sabemos que no la necesitas. No hay un tonto tan tonto como para cabrear a un mago, especialmente uno que puede matar a un monstruo como los wargos, dijo, comenzando a irse. Apenas había dado un paso cuando Shirou lo detuvo. Hola Rowland, ayer, cuando Sir Ludwig dijo algo sobre tomar esclavos, no hablaba en serio, ¿verdad? Shirou le preguntó. Había estado en su mente toda la noche, pero no le había preguntado al dueño de la taberna al respecto. Sonaba casi demasiado ridículo para ser verdad, que un país utilizara esclavos en estos tiempos. Pero ya no era su época, era la época medieval donde los caballeros y los sajones luchaban entre sí con lanzas y espadas. No podía usar sus propios estándares sobre las reglas y leyes, hacerlo solo terminaría en meterse en problemas. No es una idea agradable teniendo en cuenta que el castigo de esta época por los problemas era la ejecución o la amputación. ¿Estaban realmente usando esclavos? Una pregunta sencilla, pero cargada de aún más problemas. Un héroe de la justicia nunca le daría la espalda a personas inocentes, independientemente de que hubieran estado del lado del enemigo. Los agricultores y pescadores inocentes que el ejército habría secuestrado y vendido como esclavos no habían hecho nada malo excepto ser sajones. Si Ludwig los atacara, sería el mismo que los sajones que atacaron Britania. ¿Qué quieres decir? Rowland respondió confundido. ¿Había sido realmente tan difícil de entender la pregunta? Quiero decir, él no va a tomar prisioneros y venderlos como esclavos, ¿verdad? Es un caballero, no un esclavista. Preguntó Shirou una vez más, su desesperación filtrándose en su voz. Rowland le suspiró a la cara y se rascó la calva. Incluso si me preguntas eso, no sé qué decir. Escucha muchacho, sé que es difícil de entender, pero es importante que lo intentes. Los sajones han estado atacando nuestras costas durante años, tomando prisioneros y saqueando nuestras aldeas. La invasión de hace 15 años fue solo la última invasión, no el último ataque. ¿Qué crees que hacen con los prisioneros? Preguntó, mirando a Shirou a los ojos con determinación inquebrantable. No lo sé. ¿Retenerlos para pedir rescate? Respondió, sin estar seguro de cuál era realmente la respuesta. Podrían hacer eso si capturan a un noble o a su heredero. Incluso podrían hacerlo si capturan a una gran parte de la población, pero la mayoría de las veces simplemente los venden como esclavos. Es una forma rápida de ganar un poco de dinero. Hay oro y hay que pagar a los soldados. ¿Cómo crees que se les paga a algunos de los mercenarios del ejército? Seguro que pueden tomar cualquier cosa que encuentren en el campo de batalla, pero muchos de ellos toman prisioneros y los venden como esclavos. No hay nada malo en eso, al menos según el duque.
dijo, con un ceño feroz en su rostro. Pero no tienes esclavos, ¿verdad? Preguntó Shirou, dudando en saber la verdad. Si Black Bai tenía esclavos y él no se había dado cuenta, ¿cómo iba a vivir consigo mismo? Sería un fracaso como héroe y como hijo de Kiritsugu. No, no lo hacemos. Perdimos demasiados miembros de la familia a causa de los esclavistas como para tener un esclavo nosotros mismos, un recordatorio demasiado doloroso. Si hubieras perdido a un hijo o una hija a causa de los esclavistas y fueras dueño de un esclavo al mismo tiempo, entonces seguiría pensando en ellos cada vez que les dijeras que hicieran algo. El único que posee esclavos en Black Bay es Charles, y el bastardo vive demasiado cerca tierra adentro para haber sufrido algo así. Explicó, y Shirou dejó escapar un suspiro de alivio. Eso explicaba por qué no sabía que la esclavitud era legal, no había ninguna razón para que lo supiera. Un peso que ni siquiera conocía se quitó de sus hombros, eliminando parte de la tensión de su cuerpo. Sé que es duro, muchacho, pero créeme cuando digo esto, es lo mejor. Así son las cosas, la guerra siempre tendrá un efecto desagradable en las personas, aparte de la muerte y la destrucción que crea. Roland terminó mirando hacia abajo con tristeza. Quizás él también había perdido a alguien en la esclavitud, hace mucho tiempo. De todos modos, tenemos que empezar, la aldea no se va a construir sola. Dijo, la energía regresó a los ojos del hombre mientras se alejaba con las herramientas en sus manos. Mientras se alejaba, Shirou sintió una punzada de arrepentimiento en su pecho. ¿Sería responsable de la esclavización de personas inocentes en esta guerra? Incluso si no tomara personas activamente, simplemente luchar junto a ellas resultaría en que las personas fueran vendidas como esclavas. Por otro lado, si no luchaba contra ellos, la gente de Britania sería asesinada o esclavizada. Estaba atrapado entre la espada y la pared, con la esclavitud en ambos lados como resultado. ¿Qué tipo de escenario era este? Salvar a una persona significa no poder salvar a otra, ¿eh? ¿Así te sentiste, papá? Preguntó, a nadie en particular, pero su padre debería haber entendido lo que preguntaba. El hombre había luchado por ese credo durante décadas, sin vacilar jamás ante la destrucción. Aún así, tenía que hacer algo. Lo sacaron de sus pensamientos cuando varios hombres se le acercaron, algunos llevaban armaduras de cuero mientras que otros vestían suéteres y pantalones de lana tosca. Casi todos llevaban algún tipo de arco, aunque pocos parecían estar hechos para la guerra. La mayoría de ellos eran bastante viejos y, después de un rápido análisis, descubrió que la mayoría estaban cerca de su fecha de vencimiento. Madera podrida hecha para arcos pobres. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, a pesar de conocer el propósito de venir aquí. Sin embargo, era de mala educación asumir cosas y no quería hacer el ridículo en caso de que realmente estuviera equivocado. Sí, somos la compañía de arqueros enviados a entrenar con usted, señor. Es un honor conocerlo en persona, ya que ayer lo vimos usar su magia para fabricar armas para nosotros. El líder habló, el hombre que empuñaba el arco más nuevo y, con diferencia, el más fuerte. Llevaba una armadura de cuero debajo de una túnica de lana y un carcaj lleno de flechas. Parecía más rico que el resto del grupo de aproximadamente 50 personas, ya que sus botas y ropa eran relativamente nuevas y caras. Comparado con Ludwig, parecía un aldeano promedio, probablemente porque los arqueros no eran tan famosos o glamurosos y los caballeros sí. Ya veo, entonces supongo que deberíamos ponernos en marcha. ¿Trajiste el equipo que le pedí a Sir Ludwig? El equipo en cuestión eran simplemente ramas de madera lo suficientemente gruesas como para fabricar arcos. Por lo que Ludwig había dicho, los arqueros actuales no poseían suficientes arcos para armarse y habían enviado una solicitud para recolectar los arcos que el reino tenía en reserva. Se habían recogido arcos viejos y dañados de familias que ya no los utilizaban, arcos que no estaban destinados a ver el campo de batalla, ni siquiera a cientos de metros de distancia. Dejar que los arqueros usaran los arcos podridos y casi rotos resultaría en la derrota de la compañía de tiro con arco incluso antes de que comenzara la batalla. Por supuesto, señor, pero ¿cuál es el propósito del equipo en cuestión? Son demasiado pequeños para usarlos en la práctica, para nosotros quiero decir.
Estoy seguro de que podría usar su magia para derribarlos, pero para nosotros hombres mortales, un palo pequeño es demasiado pequeño. El hombre tartamudeó, como si Shirou fuera a atacarlo por hablar irrespetuosamente. El hombre realmente necesitaba relajarse, no era tan peligroso. No era un monstruo suficiente para atacar a la gente, simplemente porque le hacían una pregunta. Puede que haya magos en la torre del reloj que lo harían, pero él no fue criado en la torre del reloj. Aunque, si hubiera crecido escuchando historias sobre Morgan, entonces también estaría en guardia. Voy a hacer arcos para que los uses. Parece que los arcos que estás usando ahora se romperán en el momento en que los uses. ¿Ha habido algún accidente durante tu entrenamiento hasta ahora?, le preguntó al hombre, notando la sorpresa en el rostro del hombre. Al parecer tenía razón, los arcos realmente ya no eran adecuados para la actividad. En realidad, hubo un incidente hace apenas 2 días. Un hombre intentó disparar una flecha, pero el arco se rompió en sus manos. Lo enviarán a casa por tener una mano lisiada, pero no hay nada más que podamos hacer. Will, ¿usarás tu magia para esto también?, el hombre preguntó emocionado. Había una pequeña chispa de excitación en sus ojos, un ansia por ver aún más de la magia que había visto el día anterior. Sí, ya que no puedo dejarte usar los arcos en la forma en que están. Ni siquiera llegarías al campo de batalla, confirmó Shirou, y la pequeña multitud comenzó a susurrar. No podía entender lo que decían sin reforzar su oído, pero no iba a desperdiciar el prana necesario para ello. Configurar el campo de tiro con arco no fue demasiado problema. Sin embargo, en realidad no podía considerarse como un campo de tiro con arco, ya que era solo un montón de fardos de heno apilados juntos. Había elegido colocarlo cerca del bosque para evitar el viento que sin duda estaría presente más cerca del pueblo. Enseñar tiro con arco con el viento no era una buena forma de empezar. Tener en cuenta el viento era algo que un arquero aprendía una vez que dominaba los conceptos básicos. Agregarlo al principio simplemente confundiría al aficionado. Una vez que los más de 50 arqueros comenzaron a organizar el pequeño claro en un carril recto, Shirou tomó la primera rama. Una rama tomada de un tejo, bastante viejo por cierto. Con una rápida aplicación de alteración y alquimia, la rama rápidamente se convirtió en un arco. El arco parecía similar a su propio arco Fae, pero la actuación no se acercaba en absoluto al código místico que había creado años atrás. El arco negro no requería refuerzo para retroceder y el alcance no estaba ni cerca del inmenso alcance del arco Fae. Seguía siendo un arco poderoso, con un alcance de más de 500 metros. Era un poco más fuerte que los arcos largos de esta época y requeriría un poco de fuerza al usarlo, pero superaría cualquier cosa que hubieran estado usando antes. Puso el arco falso en el suelo, asegurándose de que no se mezclara con los arcos defectuosos que el ejército usaba actualmente. Mientras tomaba otra rama y la convertía en un arco, comenzó su conferencia sobre tiro con arco. Había decidido comenzar con un pequeño discurso hablándoles sobre el uso, las limitaciones y las capacidades del arco largo, considerando que había pasado meses aprendiendo sobre ellos cuando comenzó a aprender. Como les estaba enseñando a usar el arco largo inglés, las personas que usaran un arco diferente tendrían que aprender desde cero. De los 50 arqueros frente a él, solo 20 usaron el arco largo que había aprendido a usar. El resto usaba un arco más corto o no tenía ningún arco. El arco largo que te estoy dando es más fuerte que el arco promedio al que estás acostumbrado. Comparado con el alcance que tienes ahora, el alcance que tiene este arco es más cercano a los 500 metros. Esto es bueno ya que podrás disparar flechas al enemigo mientras está más lejos, pero la fuerza necesaria para tirar de la cuerda hacia atrás será mucho mayor. Dijo, y los arqueros se acercaron, tratando de absorber todo lo que decía. Después de verlo convertir una rama normal en lo que asumieron que era un arco mágico, escuchar lo que dijo sobre el arco probablemente era más importante para ellos que comer en este momento. Escuchar historias de armas malditas que mataban a sus dueños no era raro, especialmente en esta época. La conferencia continuó durante unos 30 minutos, aunque no podía estar seguro. Hacer un arco era un poco más difícil que una punta de lanza, por lo que le llevó a unos 10 segundos convertir una rama en un arco e hizo unos 200 arcos.
Ludwig había mencionado que quería al menos 200 arqueros, por lo que hizo suficientes arcos en caso de que aparecieran más. En su época, tal hazaña lo habría cansado bastante, dada la ligera complejidad del arco promedio, pero en esta época no era tan difícil. En su época, pudo rastrear cientos de espadas simples y sin nombre con su cresta y las espadas eran jóvenes y sin ninguna historia significativa, pero incluso eso lo cansaría. Sin embargo, en este tiempo, el misterioso aumento de poder hizo que fuera fácil reforzar los arcos para superar el arco estándar, incluso sin tallar runas en ellos. Ni se le habría ocurrido hacer este tipo de magia en circunstancias normales, las runas eran simplemente la guinda del pastel. Nada tan poderoso como el fuego o las runas que mejoran el viento, simplemente fortalecen las runas para darle a la flecha un poco más de impulso cuando se suelta la cuerda. Sería más fácil tensar el arco, pero cuando la cuerda no tenía contacto con la piel humana, la duela se endurecía inmensamente. Le había pedido ayuda a Kiritsugu con ese conjunto de runas, pero el resultado valió la pena. Incluso si se sentía un poco decepcionado por no haber podido hacerlo él mismo, el hecho de que la flecha hubiera podido atravesar un árbol por completo lo había compensado. Ahora que sabes qué es el arco largo, ¿tienes alguna pregunta antes de empezar a practicar?, dijo mientras terminaba de explicar de qué era capaz el arco. Esperaba que alguien lo interrumpiera o lo interrogara porque era un niño, pero ninguno de ellos había hecho tal cosa. Habían estado callados como ratones durante toda la lección. Solo cuando les hizo una pregunta hablaron. «Tengo uno, si me lo permites», dijo el líder del grupo. Shiro asintió y el hombre continuó. «Soy Adrián del pueblo de Shamblefields, un pueblo vecino de Black Bay. Aún no nos han dicho tu nombre, así que me preguntaba si podrías presentarte ante nosotros». El comandante Ludwig solo nos dijo que buscáramos al joven mago con pelo rojo y piel oscura, pero nunca nos dijo tu nombre. Él explicó. Shiro se detuvo, sorprendido de que la primera pregunta no fuera sobre tiro con arco, sino sobre él mismo. Eso no se esperaba, y menos aún que se tratara de su nombre. Es Shiro Bemilla. Se presentó, desequilibrado por la pregunta. No pensó que no sabrían cómo se llamaba, pero no era tan ilógico. Solo se había presentado una vez a Ludwig, y el hombre le había dicho que su nombre era difícil de recordar. No le sorprendería que Ludwig hubiera olvidado qué era y simplemente les hubiera dicho que buscaran su descripción. Bueno, en realidad le había sorprendido, pero el concepto era el mismo. Entonces volvemos a entrenar. Será difícil aprender a usar un arco largo, pero es importante que aprendas lo básico. Los músculos y la experiencia surgirán de forma natural. Caminó hacia el campo de tiro con arco y mostró la postura correcta. Su arco Fae, cuando le iba a poner un nombre, era desproporcionadamente grande en comparación con su cuerpo, pero su generoso uso de refuerzo le permitió disparar una flecha. Había aprendido la forma tradicional de usar un arco japonés, pero cuando comenzó a practicar con su arco largo inglés, comenzó a crear su propio estilo, una versión híbrida que mezclaba los pasos del arco japonés y la versión más orientada a la batalla que su padre había obligado él para crear. Según Kiritsugu, los pasos tradicionales del tiro con arco japonés no eran aplicables en una batalla moderna donde los disparos y la magia amenazarían su vida varias veces por segundo. Materializar el arco, disparar la flecha y astralizar nuevamente el arco, estos tres pasos fueron las claves para sobrevivir a un encuentro hostil, no los 8 pasos del tiro con arco tradicional japonés. Para él, los valores de la meditación y la tradición Zen no tenían cabida en el campo de batalla y solo conseguirían que lo mataran si no se deshacía de ellos lo antes posible. Podrían ser importantes mientras practicaba el club en la escuela, pero si intentaba hacerlo mientras se enfrentaba a un mago enemigo, entonces sería mejor que no aprendiera a luchar para empezar. Como resultado, la versión de Shirou no podría llamarse un estilo formal. Poseía una postura cuando tenía tiempo de apuntar, sí, pero no se limitaba a luchar en terreno llano. Podía disparar una flecha sin importar qué tan mal estuviera su equilibrio, siempre y cuando tuviera una visión clara de lo que estaba sucediendo. En teoría, era capaz de disparar una flecha en el aire, pero nunca había intentado hacerlo fuera del tiempo que practicaba en casa o en la piscina local por la noche.
Su precisión había disminuido inmensamente como resultado de la caída que lo distraía, pero había podido dar en el blanco 6 de cada 10 veces, a pesar de que no estaba ni cerca de la diana. Y ahora tenía que enseñar a un grupo de 50 a disparar un arco cuando ni siquiera él todavía estaba acostumbrado a su propio estilo. Genial, algo más que necesitara saber. Tal vez tuvo que aprender a montar a caballo y disparar con arco al mismo tiempo. La multitarea siempre fue muy divertida. Pasó las siguientes horas demostrando cómo sostener el arco y apuntar, corrigiendo ocasionalmente la postura o la técnica de una persona. La mayoría de ellos tenían experiencia en el uso de algún tipo de arco, pero el arco largo que les había dado no era el arco largo original utilizado durante la época medieval. El arco que había creado mediante alteración no solo era más fuerte, sino que también era más grande que sus propios arcos largos. Si bien algunos tenían suficiente experiencia o habilidad para sangrar en el nuevo arco falso de hadas, los que usaban arcos cortos o no usaban ningún arco necesitaban más ayuda que otros. Pasó casi una hora diciéndole a un hombre que necesitaba sostener el arco más alto antes de recibir el mensaje y lograr dar en el blanco a una distancia de 30 metros. La diferencia de experiencia y habilidad entre los arqueros fue realmente impactante. Algunos, como Adrian de Chamblefields, fueron capaces de utilizar el nuevo arco con relativa rapidez, alcanzando el objetivo a 60 metros en una hora de práctica. Otros parecían que tardarían todo el día en replicar la hazaña. Tal vez fue el resultado de reunir a hombres de todo el país y hacerlos luchar juntos en cualquier momento. Los hombres que eran de la misma zona eran cercanos entre sí en términos de habilidad. Aquellos que se llamaban a sí mismos cazadores eran excepcionalmente hábiles con los nuevos arcos. Si bien ninguno de los arqueros, aparte de Adrian, logró acertar en un objetivo a más de 100 metros de distancia, más de la mitad de ellos habían logrado alcanzar más de 85 metros. Al final del día, solo una persona estaba todavía a 50 metros, y el hombre obviamente estaba acostumbrado a arcos más cortos ya que había traído su propio arco, uno que había sido usado bastante. En definitiva, no serían maestros, pero podrían dar en el blanco cuando fuera necesario. Al menos si pudieran tirar de la cuerda del arco tanto como fuera necesario, una tarea aún más difícil considerando la grave falta de músculos de los arqueros. La mayoría de ellos simplemente no eran lo suficientemente fuertes como para tirar de la cuerda hacia atrás lo suficiente como para aprovechar el alcance máximo que les daban los nuevos arcos. Si no comenzaban a entrenar sus cuerpos para que coincidieran con los arcos, entonces tendrían que permanecer innecesariamente cerca del campo de batalla para ser de alguna utilidad. Cuanto más cerca estaban del campo de batalla, mayores eran los riesgos de ser atacados por el enemigo. Había tácticas que se podían emplear para desalentar esta acción, como las estacas de Archer, donde el arquero plantaba una estaca afilada frente a él que empalaría a cualquier caballería o infantería impaciente, pero la mejor manera era simplemente aumentar la distancia entre ellos y el enemigo. Batalla real. Señor Emilia, dijo Adrian, llamando su atención. ¿Qué es? La forma en que hablaba con tanto respeto a un niño con la mitad de su edad era extraña, especialmente cuando usaba su apellido y agregaba señor al final. Creo que es hora de que nos retiremos al campamento. El sol está a punto de ponerse y los hombres están cansados, ¿tenemos permiso para salir?, preguntó el hombre, mostrando él mismo signos de fatiga. ¿Era realmente tan tarde? Ahora que lo mencionaba, el sol ya no estaba en su cúspide, sino que flotaba peligrosamente cerca del horizonte. En lugar de estar cubierto por una luz brillante, el cielo tenía un color naranja oscuro. Había perdido la noción del tiempo al instruir a los arqueros sobre cómo usar los arcos, pensando solo en lo que hicieron mal y cómo corregirlo. Por supuesto que sí. Lamento haber perdido la noción del tiempo, no volverá a suceder. Se sintió avergonzado y avergonzado. Los soldados habían estado aquí todo el día, entrenando sin parar. Ni siquiera había pensado en la comida, los hombres ya debían estar exhaustos y hambrientos, era sorprendente que no hubieran dicho nada. Fue mi culpa que te perdieras el almuerzo, lo siento. Está bastante bien, las armas y la tutela que nos has dado valían más que el suministro de alimentos para una semana. Con esto, nuestras posibilidades de sobrevivir a la guerra han aumentado más de lo que jamás podrías imaginar.
No solo derrotaste a las bestias que vagaron por los bosques durante años sin nuestro conocimiento, pero también consideraste apropiado darnos armas para luchar contra el enemigo. ¿De qué nos sirve la comida de un solo día cuando se nos dio esta oportunidad? En verdad, debe haber sido un acto. Dios para que llegues antes de que comience la invasión. Dijo Adrián, inclinándose profundamente. Los hombres que lo rodeaban hicieron lo mismo y pronto los 50 arqueros se inclinaron en señal de respeto. Quería decirles que no era tan bueno y que simplemente estaba allí para ayudarlos en la batalla, pero la ironía de lo que Adrián había dicho no pasó desapercibida para él. Weird había sido un dios una vez, por lo que no era tan exagerado llamarlo un acto de Dios, pero no uno con G mayúscula. No tienes que hacer eso, por favor levanta la cabeza. No soy tan bueno. Si lo fuera entonces no estaría tan en conflicto con las personas inocentes que Ludwig está a punto de esclavizar. Si realmente fuera tan bueno entonces podría hacer algo al respecto. Como desee, Sir Emilia. Antes de irme, simplemente quiero decirle que ha sido un placer haber entrenado con usted hoy. Espero tener la oportunidad de hacerlo una vez más antes de la batalla. Dijo, levantando la cabeza de la proa. Shirou sonrió, apreciando la amable seriedad del hombre. Por supuesto que lo harás. Entrenaré a los arqueros todos los días desde la batalla. Te veré mañana de nuevo. Desafortunadamente, no estaré en el grupo que entrenarán mañana. El comandante decidió dividir la compañía en varias partes para asegurarse de que el entrenamiento sea lo más efectivo posible. Mañana entrenarán a otro grupo. Uno del que no seré parte. Lo más pronto que podré entrenar contigo una vez más es en 5 días, si no me obligan a trabajar ese día. Dijo Adrián, el remordimiento evidente en su rostro. No había estado al tanto de esa información en particular. ¿De qué tamaño era exactamente la compañía de arqueros? ¿Fue el 200 como esperaba Ludwig? Si ese fuera el caso, entonces estaría enseñando a la gente desde cero varias veces seguidas durante al menos 4 días más. La idea de hacer exactamente lo mismo una y otra vez hasta el día de la batalla agotó toda su energía y sintió que le dolía el cuerpo por el cansancio. Oh, bueno, ya se había apuntado, ahora no era el momento de quejarse. Ya veo, entonces supongo que te veré algún día. ¿Puedes hacerme un favor y llevar los arcos al campamento? Asegúrate de darle uno a cada arquero y diles que se acostumbren a su fuerza. Será útil que comiencen a hacer ejercicio tan pronto como puedan. Necesitarán la fuerza para usar el arco de manera efectiva. Le preguntó al joven, aunque no era como si pudiera llamar joven a nadie, no cuando él era aún más joven. No te preocupes, me aseguraré de darles tus instrucciones. Con esas últimas palabras, los dos se separaron y Shirou regresó a la aldea. Todo el día había sido agotador, desde enseñar hasta reforzar los arcos. Si mañana resultaba igual entonces no estaba seguro de qué hacer. Al menos no tendría que hacer más reverencias, eso había sido lo más agotador físicamente. Tampoco estaba acostumbrado a pararse frente a tanta gente, era más bien un lobo solitario cuando llegaba el momento. Kiritsugu era más efectivo cuando se escondía en las sombras, tal vez había emulado demasiado el comportamiento de su padre. No, Kiritsugu fue increíble. Emularlo demasiado era imposible. No se molestó en bañarse, simplemente quería dormir. Encogiéndose de hombros de su uniforme escolar, maldijo cuando accidentalmente rasgó aún más tela. Realmente necesitaba encontrar algo nuevo que ponerse, muy pronto estaría usando nada más que harapos. Mientras recostaba la cabeza sobre la almohada, no pasó ni un minuto antes de que estuviera soñando. Soñar con espadas. Y una mujer de cabello plateado y ojos rojos.